Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con la segunda parte de esta clase 8, en la que vamos a ver, como ya lo anticipamos, el experimento del metrónomo. Tengan a mano el texto de Miguel porque vamos a hacer una lectura también y vamos a ver, bueno, el cierre y cómo terminó el introspeccionismo. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ver ahora el experimento del metrónomo. ¿Mm? Para lo cual, quizá para algunos de ustedes, para muchos, puede que la palabra metrónomo resulte un poco enigmática. ¿A qué hace referencia? Por lo cual vamos a presentar en sociedad lo que es un metrónomo. Como ustedes ven en la diapositiva, y como ocurre con muchos objetos de la cultura, o pueden ser materiales o abstractos como conocimientos, hay veces que aparecen en la cultura en un determinado momento histórico y después a lo largo del tiempo no varían. Son siempre parecidos o iguales. Porque parecería como que cuando fueron presentados, instalados en la cultura, tenían ya sus características esenciales. Entonces, ¿para qué modificarlos si con eso ya es suficiente en cuanto a su funcionalidad? Entonces, acá tenemos de este lado un metrónomo del siglo XIX, probablemente muy parecido al que utilizaba el profesor Boone en el laboratorio. Y del otro lado vemos un metrónomo contemporáneo, como el que ustedes van a ver ahora a continuación en el audiovisual. En un audiovisual que está incrustado, van a ver funcionando un metrónomo, para que lo conozcan en vivo y en directo. Este aparatito que se utiliza mucho en música y que sirve o lo utilizan para marcar el compás, distintos tipos de compases. Entonces, de acuerdo a cómo yo regule esta es una varilla que oscila, y acá tiene como un peso. Si lo pongo más acá o lo pongo más afuera, la oscilación va a ser más grande, si lo bajo va a ser más rápido. Y entonces eso me marca el compás, y bueno, parece que a los que hacen música eso les sirve de referencia. Entonces, el metrónomo es una fuente acústica. ¿Para qué lo utilizaban en un laboratorio? Porque es una fuente acústica que emite chasquidos, así lo llama Miller, chasquidos con cierta frecuencia, repetición. Entonces, fuente acústica de estímulos que después se hace algo con esos estímulos. Pero es una referencia que se puede formatear, ¿no? O regular, calibrar fácilmente, no es compleja y provee, como decíamos recién, estímulos, en este caso acústicos, de manera regular, como fuente. Veamos ahora en el audiovisual funcionando con distintas frecuencias un metrónomo como el que está allá. Bien. Bueno, bien, ese, como algo parecido a ese metrónomo, era el que utilizaba Boone con sus observadores adiestrados, con sus alumnos, para proveerle de estímulos acústicos. Veamos entonces en el esquema que teníamos antes, al final de la clase anterior, en el esquema del proceso de percepción, cómo encajan todas estas cosas en el experimento del metrónomo. La secuencia. Cómo traducimos esa secuencia
al experimento del metrónomo, a los componentes del experimento del metrónomo, la secuencia. Metrónomo, fuente de estímulo instrumental de experimentación. Provee estímulos, chasquidos, ondas acústicas que viajan en el aire. ¿Y a dónde llegan en su viaje las ondas acústicas? Y van a llegar al cuerpo de los observadores adiestrados, en este caso al órgano sensorial auditivo. Se escuchan las ondas acústicas, producen cosas en este sistema viviente. Hasta acá el exterior, el sistema viviente. Entonces acá vamos a poner al profesor Boone haciendo su trabajito de psicología científica. Lo que le interesaba a él era ver qué efectos producían estos chasquidos en la conciencia. Qué distintos efectos, matices se podían observar en la conciencia a partir de esta fuente de estímulos auditivos que era el metrónomo y de estas ondas acústicas. Entonces acá este va a ser el trabajito, que ahora vamos a leer un párrafo del texto de Miller. Aquí se concentra la psicología introspeccionista. Aquí hace su trabajo. Ya definió su objeto, definió su método, ahora está en el laboratorio poniendo la maquinaria de las ciencias naturales, poniendo a prueba, si ustedes quieren, este objeto y este método dentro de la maquinaria de epistemológica de las ciencias naturales que se llama experimento científico, experimento de laboratorio, en este caso. Bueno, entonces ahora sí, vamos al texto de Miller de vuelta y lo vamos a leer el párrafo donde Miller nos describe cómo trabajaba en el experimento del metrónomo el profesor Boone. Y ahí vamos a ir viendo, haciendo comentarios de estos movimientos epistemológicos, que es el eje, es la carretera principal en la que vamos viajando en este conocer al introspeccionismo y conocer cómo se inauguró la psicología científica. Entonces, el eje es un eje epistemológico el que nosotros vamos recorriendo. Página 37, último párrafo. Ahí arrancamos. Una de las series de experimentos sobre la atención utilizaba un metrónomo. Ya lo presentamos. Instrumento que se utilizaba en música para señalar el tiempo exacto. Como todos los estudiantes de música saben, el metrónomo produce un chasquido claramente audible a intervalos regulares. Los intervalos pueden ajustarse de acuerdo con el tiempo musical. A los oyentes de Boone, es decir, a los observadores adiestrados, sus sujetos de experimentación, se les pedía que formaran agrupaciones rítmicas de chasquidos y que comunicaran sus experiencias conscientes. Entonces se los ponía a los observadores adiestrados frente a estas agrupaciones de chasquidos que les llegaban y ellos tenían que ver qué pasaba en su conciencia después que escuchaban los chasquidos, observarlos, pues estaban adiestrados, acuérdense, introspección analítica, protocolo, y después que observaban, comunicaban al profesor Boone un informe verbal de lo que les pasaba a ellos en su mundo interior. Y ahí el profesor Boone, porque le había hecho una pregunta, le respondían, lo anotaba, registraba el dato duro, el dato ahí, a flores, en el dato de campo. El método introspectivo utilizado en estos experimentos, acabamos con el método, es fácil de describir, dice. El método introspectivo es fácil, claro, te observan la conciencia, mirad, pasó esto, es fácil. Pero, dice, el utilizarlo requiere considerable entrenamiento y autodisciplina. Porque, como decíamos, no es como salir de viaje y sacar fotos. No, acá hay que enfrentarse a una experiencia interior, como es la de observar las consecuencias de los chasquidos en la conciencia, enfrentarse a esa experiencia interior que es desconocida para todos. A las variaciones y los detalles de la experiencia.
Porque uno escucha chasquido, golpe, puerta que se cierra, cosa, se cayó una cacerola, está bien. Pero los detalles de todo lo que me produce eso, no, porque pasa otra cosa y sigo. Acá no. Acá en el laboratorio se saca la foto y la analizamos en detalle. Eso es lo que está haciendo uno. De ahí el entrenamiento y la autodisciplina. Practicar. Los estímulos, que en este caso son la secuencia de los chasquidos, los estímulos, que son la secuencia de los chasquidos, se presentan mientras el sujeto presta cuidadosa atención a todo lo que nota. Está ahí atendiendo a ver qué es lo que está pasando ahí en su conciencia. Cuando la estimulación se interrumpe, silencio, el sujeto proporciona un informe verbal completo. Ahí ya estamos en la introspección analítica y vamos hacia el signo de interrogación. ¿Cómo sigue esto? En un experimento sobre la atención, el sujeto puede interesarse en averiguar si una determinada sucesión pautada de chasquidos puede retenerse en la conciencia como un todo unitario. Es decir, una secuencia de chasquidos, y después que cesó el chasquido yo la puedo retener y que quede ahí fijada como esa secuencia tal cual ocurrió. Fíjense los experimentos que hacía. Sin embargo, cabe utilizar exactamente la misma fuente de estímulo para investigar otros aspectos de la experiencia consciente. Acá vamos viendo, y esto es por eso les decía, miren los experimentos que hacía. No interesa tanto el valor práctico y las consecuencias prácticas del experimento, eso va a ser un problema posterior para la psicología, sino que se pueda mostrar que el conocimiento psicológico puede ser formateado, ¿no?, en términos de conocimiento científico. Eso es lo que interesa. Por eso estas cosas son anodinas, sin sentido, porque a nadie le interesa andar escuchando, ver el chasquido, qué me producen, todo unitario. Esas son cosas que a nadie le interesa. Solamente a Boone. ¿Pero por qué le interesa? No por las consecuencias prácticas, después si lo vamos a usar este conocimiento psicológico en la vida cotidiana. Por eso no. Sino para mostrar que la psicología puede hablar el discurso de la ciencia, puede meter el conocimiento psicológico y producir un conocimiento psicológico científico. Entonces él está haciendo ese recorrido. Vamos a examinar cómo trabajaba Wundt. Ahora detalle. Partiendo de sus propias introspecciones, a veces parece que él mismo se utilizaba como sujeto de experimentación, informaba que el final de una serie rítmica de pendulaciones tenía la impresión de un todo agradable. Es decir, que algunas sucesiones rítmicas son más placenteras, más agradables que otras. De esta autoobservación, es decir, de esta introspección analítica que él hacía, sacaba la conclusión de que parte de la experiencia, que una sucesión cualquiera de golpecitos, chasquidos, proporciona, es un sentimiento subjetivo de placer o displacer, un sentimiento que puede localizarse en algún punto de un continuo que va de lo agradable a lo desagradable. Para lo cual los invito a mirar la otra página donde hay una figura, un gráfico, acá. Y vamos a ir comentando este gráfico porque es fundamental para esta autopista epistemológica que estamos recorriendo nosotros, ¿no? O este camino principal, la carretera principal epistemológica. Entonces vemos que si uno, por introspección analítica, echa una mirada a las consecuencias de los chasquidos en la conciencia, una de las cuestiones que puede encontrar es esta línea del agrado-desagrado, ¿no? Produce agrado y produce desagrado. Eso es un primer conocimiento que yo puedo hacer y lo ubica en este gráfico. Ese es el tema. Ahí vamos, Pero, ahí no se termina la experiencia en la conciencia producto de los chasquidos. Ahí no se termina. Hay más cosas para ver. Por eso requiere introspección, para ver matices. Entrenamiento, perdón. La introspección analítica requiere adiestramiento porque hay que ver matices de la experiencia consciente. Pero, dice, mientras escuchaba los chasquidos del metrónomo, también detectaba otra clase de sentimiento en relación con ellos. Mientras aguardaba expectante cada chasquido sucesivo, sentía una ligera tensión.
es decir, antes que se produzca el chasquido, como cuando uno va a abrir un regalo, que se pone tenso, a ver, qué nervio, qué nervio. Bueno, acá medio parecido. Mientras aguardaba expectante cada chasquido sucesivo, sentía una ligera tensión. Una vez que el chasquido esperado se producía, alivio, se tranquilizaba. Esta alternación entre tensión y alivio adquiría su máxima claridad cuando los chasquidos se producían a un ritmo más lento. Y claro, cuanto más lento era, más expectativa y la tensión hasta que se producía. Así pues, además del continuo placer-displacer, sus sentimientos parecían tener una dimensión de tensión-alivio. Fíjense, ahí la flecha en el gráfico, esa cruzada que dice tensión-relajación. Otro eje para este gráfico. Pero, dice, esto no era todo. Había más cosas para observar todavía. Por eso el adiestramiento. No es fácil ir a mirar la conciencia cuando se producen chasquidos. No es fácil. Cuando aumentaba el ritmo de los chasquidos, dice, la frecuencia, decía Boone, se sentía suavemente excitado. Cuando el ritmo disminuía, tenía un sentimiento apaciguado. De este modo, variando pacientemente la velocidad del metrónomo y anotando cuidadosamente su experiencia subjetiva, sensaciones y sentimientos, lo que habíamos visto antes, Boone separó tres dimensiones distintas e independientes, agrado, desagrado, tensión, relajación, excitación, calma, están en el gráfico, y dice, todo sentimiento consciente, dijo el profesor Boone, puede situarse en algún punto del espacio tridimensional, en este espacio tridimensional. Entonces, nos detenemos acá, y esto lo vamos a comentar porque es muy importante. Fíjense cómo se llama la figura 1, donde está el gráfico este, de tres ejes. Teoría tridimensional de Boone sobre el sentimiento. Se supone que todo sentimiento se haya localizado en algún punto de este espacio. Bueno, ustedes recordarán que en sus estudios de la secundaria, de física, de matemática, habrán visto algo de este gráfico. Cuando ponían las X, las Y, la Z, la velocidad, en física, ¿no? En matemática X y Z, en física te ponían el espacio, el tiempo, la velocidad, la aceleración, ¿no? Y utilizaban estos gráficos. Eran los famosos ejes cartesianos. Ejes cartesianos. ¿No? En honor a quien vimos, Renato Descartes, ¿no? Que también estudió matemática, física, hizo muchos aportes de descubrimiento, eje cartesiano. Fenómeno. La pregunta es, ¿por qué si estamos estudiando psicología, produciendo un conocimiento psicológico, Boone se le ocurre traer los ejes cartesianos y meter ahí adentro esta teoría tridimensional del sentimiento y decir que todo sentimiento se puede ubicar en un espacio definido por las coordenadas? ¿Qué está haciendo Boone? Esto que nosotros decíamos, el esfuerzo epistemológico de acercar el conocimiento psicológico que se produce en el laboratorio, ponerlo en un lenguaje, en un formato, en un lenguaje de las ciencias naturales, que tenga ese formato, que hable la psicología el mismo lenguaje. Entonces ahí estamos viendo la migración que él está intentando hacer desde la filosofía a la ciencia. Esta migración epistemológica que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Acá vemos los detalles y cómo él se va moviendo dentro del laboratorio para poner los resultados de sus experimentos, ponerlos en un tipo de conocimiento que es hablado por las ciencias naturales, porque física y matemáticas son ciencias naturales. Entonces, si ellos hablan así, y esto es hacer ciencia, granaderos epistemológicos, si esto es hacer ciencia, miren, acá tenemos, fíjense, tenemos la teoría tridimensional del sentimiento, eje cartesiano, entonces, la psicología, fíjense cómo está hablando el lenguaje de la ciencia. La movida epistemológica, la militancia epistemológica. Este es otro vector de esa militancia.
habíamos dicho el manual, el laboratorio, la revista. Bueno, pero ahí hay que hablar en un lenguaje que no es el lenguaje de la filosofía especulativo porque a mí me parece. No, hay que bajarlo, ¿eh?, a lo que produzco en el laboratorio, bajarlo a un lenguaje que todos entiendan en la comunidad científica y que, ¿no?, y que produzca este impacto epistemológico que él está buscando. Bueno, entonces acá vemos en detalle también esta cuestión que nosotros insistimos, ¿no?, como el esfuerzo minucioso, el trabajo, ¿no?, tratando de tener en cuenta los detalles de presentación del conocimiento, para que, bueno, por lo menos la presentación, el maquillaje, la vestimenta, parezca científico. Parezca científico. Bien. Resumimos en la próxima diapositiva lo que acabamos de ver. Aquella parte que veíamos la ponemos acá. Conciencia, tenemos acá el signo de interrogación. Mira la conciencia que hacen comunicación verbal de la experiencia interior. Comunicación verbal, y después anota el profesor Boone, piensa ahí, hace todos sus pensamientos y teoría tridimensional del sentimiento. Lo traduce en el lenguaje de eje cartesiano. Entonces, ahí está. Bien. Este es el movimiento epistemológico. Acá lo vemos, acá lo vemos. Porque vuelvo a insistir. No interesa tanto el efecto práctico y las consecuencias prácticas. Insisto en esto porque es lo que se viene después, es lo que se viene. ¿Qué hago con este conocimiento fuera del laboratorio? ¿Me sirve para vivir este conocimiento? No. Acá el interés de Boone es otro. El interés de Boone es hacer pasar de la filosofía a la ciencia. Después van a venir las otras escuelas de psicología y van a decir, bueno, pero no nos podemos quedar con esto. Entonces ahí vienen las críticas. Y empieza el rum, pero ya no hacia afuera de la psicología, hacia adentro. ¿Nos vamos a quedar con eso? Pero antes de algunas críticas. Porque acá ya estamos anunciando el final. Estamos llegando al final de esta segunda parte y al final del introspeccionismo también. Que ustedes se lo están imaginando cómo es. Se trata, bueno, ya lo dijimos, se trata de chasquidos que carecen de significación. Nos representan la experiencia humana cotidiana de todos los días. Lo dijimos hace un rato, esto es una conciencia de laboratorio, definida así, dentro del laboratorio. No es la conciencia de todos los días. La que vamos a ver con James después, en las próximas clases, esa sí va a ser una conciencia que él va a describir cotidiana. Y va a ser su preocupación, como va a ser la preocupación de las psicologías humanistas o subjetivistas. También una conciencia de la singularidad de cada uno, donde las diferencias individuales se noten. Acá no, acá es para todos igual, la misma conciencia, porque es de laboratorio. H2O es igual en todos lados. H2O, conocimiento de la ciencia natural. Si dos personas adiestradas tienen resultados distintos, ¿qué ocurre? Bueno, acá empiezan las diferencias, los problemas. ¿Le podemos hacer esa pregunta? Sí. Lo llaman de Harvard y le dicen, profesor Boone, repetimos su experimento, pero nos dio distinto. ¿Lo adiestraron de la misma manera? ¿Influyen los factores culturales? Porque no es lo mismo un estudiante alemán que un estudiante norteamericano. Y empiezan a haber diferencias. Y ahí no termina la cosa, sino que, ¿se acuerdan que nosotros dijimos? La no renuncia frente a los granaderos, la no renuncia de Boone frente a los granaderos de sus principios metafísicos y su corazoncito metafísico le va a traer problemas. Ahora aparecen los problemas. Lo que se pone debajo de la alfombra, después lo va a hacer el psicoanálisis. No desaparece, queda en el inconsciente y retorna, como síntoma. Así dicen los psicoanalistas. Entonces acá viene el síntoma del introspeccionismo, lo que vuelve, lo que estuvo reprimido y dijo que no, venga para acá, se escondió, pero ahora aparece. Y trae problemas, porque no se resolvió. El objeto de estudio, dice, el problema es
no hay garantía de objetividad. Ustedes ya lo habrán visto en todo este recorrido que venimos haciendo. Hay mucho sujeto en el experimento. Y el sujeto aparece en dos lugares nodales, centrales en las definiciones. En el objeto de estudio y en el método. ¿Por qué aparece el sujeto? ¿Y por qué? El objeto de estudio se llama conciencia, mundo del sujeto. Y el método es la introspección analítica, la autoobservación, algo privado. Yo tengo que creer en lo que me está comunicando el sujeto de experimentación. Tengo que creer en ciencia. No es algo público, no es todo lo ve. Él lo vio y me lo cuenta, pero me puede estar contando cualquier cosa. Podría ser, yo no lo vi, me lo dijo. Entonces, imagínense, un estudiante, vos lo había aplazado. Y bueno, él va y hace el experimento. Ah, sí, me aplazaste, ahora vas a ver la información que te paso. Y le tira todos los datos al revés. Y puede pasar. El profesor Bull no estaba dentro de la conciencia del alumno. Entonces, mucho sujeto, esto le quita objetividad. Hay que confiar, hay que creer, como le decía. Y eso no es ciencia. Eso no es ciencia. Los asuntos privados en otro lugar, no en el laboratorio. Entonces ahí es donde también se empieza a resquebrajar el edificio del introspeccionismo. Bueno. Y conclusión. No, a ver, todavía no es el cierre. En la clase que viene, clase número 9, cuando veamos los desafíos al introspeccionismo, todavía le van a seguir pegando al introspeccionismo, desde otros lugares. Desde otros lugares. Entonces ahí vamos a ver los desafíos al introspeccionismo, desde 3 lugares. Lo van a empezar a rodear. Y ahí ya, listo, liquidado. Pero eso va a dar lugar, la muerte del introspeccionismo, o ese estado moribundo en el que va a ir cayendo, va a dar lugar a la aparición de las escuelas de psicología. Con las que después, en 1950, se va a encontrar Lagash y va a decir, horror, situación caótica. Porque acá arrancamos con una. Esta una dura poquito y después se multiplican todas. Empiezan todas las escuelas, a partir de 1905-1910, proliferación. Una vez que la psicología entra en la ciencia, chao. Ahí como que se suelta y empieza a producir por todos lados. A investigar el mundo de la psicología desde el discurso de la ciencia. Entonces, multiplicación de escuelas, diversidad, unidad, diversidad, el problema de allá en 1950 que tiene que resolver el Lagash. Nosotros lo vimos al principio. Acá estamos viendo el principio de la historia. ¿Cómo empezó? Entonces, legado del introspeccionismo, legado de Wundt a la psicología. Primera cuestión. El introspeccionismo no sobrevivió más allá de los primeros años de 1900, la primera década, ya en la segunda década, chao, porque ya ahí estaban todas las otras escuelas que producían cosas más interesantes, no esto de estar escuchando chasquido dentro del laboratorio, muy limitado. Entonces, como nosotros siempre decimos, el introspeccionismo fue como una especie de estrella fugaz, de cañita voladora, de fuego artificial en el cielo de la psicología. Duró poco. Iluminó, nos hizo ver cosas, iluminó este salto epistemológico, lo produjo y desapareció. Así. Fugaz, intenso, encandila, produce efectos y desaparece. Ese fue el movimiento o la breve historia del introspeccionismo en la historia de la psicología. Bueno, pero la luminosidad de esta aparición fue tal que hoy seguimos hablando del introspeccionismo. O sea que algo quedó, algún resplandor hasta hoy en día quedó porque fue lo que marcó una diferencia de siglos. Porque hasta ese momento nadie había podido hacer el salto de la filosofía a la ciencia. Bueno, mostró esto que venimos diciendo hasta el cansancio, que la psicología podía ser ciencia de laboratorio, con sus dificultades, sus críticas. Bueno, pase al club de la ciencia.
Y lo otro que decíamos, y esto es importante porque acá dejamos el inicio de otra historia. Todo se va encadenando, ¿no? El inicio de otra historia. ¿Cuál es esa historia? Lo que mencionamos en la diapositiva de la militancia epistemológica en ciencia. Dijimos, había tres: manual, laboratorio experimental, revista. El del medio. Viajaban de todo el mundo, cuando se enteraron, a ver qué hacía del mundo académico, ¿no? Del mundo académico, de otras universidades, viajaban a ver qué hacía el profesor Boone y a formarse con el profesor Boone en psicología, en esta nueva psicología, esta forma de hacer psicología. Dentro de los que viajaron, viajó un señor, Edward Titchener, de Estados Unidos. Y se llevó el introspeccionismo, allá por 1900, fines del siglo XIX, se lo llevó a el mundo académico norteamericano. Llevó el introspeccionismo. Y lo llamó estructuralismo. Entonces, en este contexto, la palabra estructuralismo es el nombre del introspeccionismo en Norteamérica en esta época. Porque el estructuralismo tiene otro significado. Después lo van a ver. En otras materias. Entonces, Titchener viaja a Leipzig, se adiestra, aprende introspeccionismo con Boone, vuelve a Estados Unidos y comienza a difundir este estructuralismo o esta versión introspeccionista norteamericana en el mundo académico en la Universidad Norteamericana. 1900, 1905, 1910 aparece el conductismo de Watson y va a ser, y eso lo vamos a leer dentro de un par de clases más adelante, lo vamos a leer cuando leamos a Watson, cómo él se pelea con la psicología alemana, con la psicología introspeccionista de Titchener, que estaba en la Universidad Norteamericana. Watson era norteamericano, el conductismo norteamericano. Entonces, cuando él aparece con su conductismo y está empezando también el fundador del conductismo, Watson, entonces ve que está Titchener haciendo esto y lo empieza a atacar, de vuelta, ¿no? Y ahí lo vamos a ver, esto que decía, que ya lo venimos viendo desde muchos lugares, esto que decía Lagash en el capítulo 1, cuando arranca el capítulo 1, dice, vemos el mundo en 1950, pero esto viene de antes, en 1910. En 1950, dice Lagash, uno ve el mundo de la psicología y sus representantes, la rivalidad, se pelean, discuten, debaten apasionadamente. Bueno, lo vamos a ver a Watson discutiendo, tirándole con toda, ¿no?, con los tapones de punta, a Titchener, ¿no?, a la psicología introspeccionista, y al final le gana. Después vamos a ver por qué le gana. Y entonces también el introspeccionismo en Estados Unidos no vivió más de 10, 15 años y chao. Y ganó el conductismo. Pero después vamos a ver las razones por las cuales gana el conductismo. No es porque tenía brazo más fuerte Watson, ¿no?, y le ganó la pulseada. No era por eso. Porque hay toda una cultura que alojó al conductismo. Hay una cultura no solo académica y científica, sino una cultura de la sociedad, que le dio el visto bueno al conductismo y le dijo introspeccionismo. Al norteamericano medio no le sirve el introspeccionismo. El conductismo sí. Y porque ciertas características del conocimiento psicológico del conductismo le sirve al norteamericano. Le sirve. Esa es la palabra, le sirve. Conocimiento práctico, que se pueda aplicar. Ahí vamos. Eso son psicologías objetivas. Ya nos estamos adelantando. Pero acá empieza el problema. Cuando ustedes, acuérdense, cuando ustedes lean a Watson y vean y se pelean, ¿de dónde sale usted? Acá, Titchener. Viene de acá, de esta línea, de este recorrido. ¿Sí? Ahí lo vamos a entender. Bien. Entonces, terminamos con el introspeccionismo, pero no terminamos, porque en la clase que viene tiene dos momentos, clase 9. Tiene la primera parte, desafíos al introspeccionismo. Vamos a ver otros cuestionamientos que se le hicieron, para que ustedes terminen de cerrar esta
imposibilidades internas que tenía el introspeccionismo. Esas limitaciones hizo sus aportes, pero hasta ahí. Entonces vamos a mostrar el hasta ahí, los límites. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de esos límites, se van a construir las escuelas de psicología que siguieron el introspeccionismo, las nacientes, la multiplicidad, la diversidad, de esos límites. De ahí obtuvieron su fuerza. Entonces, pasamos a la segunda parte de la clase 9, desafíos 1. La segunda parte van a ser las 3 soluciones, cómo se van a agrupar las escuelas de psicología en 3 grandes campos según este autor Waldman. Por eso tienen que leer este texto. En este texto, la primera parte encuentran los desafíos y después avanzan un poquito más y son 2 paginitas cortitas las 3 soluciones. Donde ahí Waldman describe los 3 campos en los que se agrupan las psicologías que siguen al introspeccionismo. Y ahí cuando ustedes vean las 3 soluciones, se van a acordar de lo que vimos con Lagash en el capítulo 2. El agrupamiento que hace Lagash en el capítulo 2. Les va a resonar mucho. Nosotros vamos a hacer la síntesis y el movimiento. ¿Por qué? Porque ya lo vamos diciendo cuál es el problema que ustedes, para que no se angustien cuando digan, pero Lagash dice esto y Waldman dice esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Bueno, Lagash dice 2 grupos. Waldman dice 3 grupos. ¿Por qué uno dice 2 y otro 3? Entonces ahí vamos a explicar cómo hay que traducir, porque están hablando de lo mismo, ¿eh? Van a ver que están hablando de lo mismo. Lo que pasa es que uno lo enfoca de manera binaria y otro de manera ternaria al problema. Pero están diciendo lo mismo. Ven lo mismo. O mejor dicho, en el fondo lo que ven es lo mismo. Ven cosas distintas. Pero en el fondo vamos a ver que se trata de la misma realidad. Eso lo vamos a explicar. Entonces, para la clase 9, lean el texto de Waldman, Los grandes iniciadores, página 24-32, y sobre eso vamos a armar el recorrido de la clase 9, y ya después de esa clase 9 sí nos metemos con las psicologías objetivistas, es decir, con una de las líneas que planteaba Lagash. Bueno, nos vemos entonces en la clase 9. Gracias.